Buenas tardes, chicos, chicas, de nuevo. Espero que se encuentren pues, muy bien. Para hoy tienen, bueno, tienen asignado dos lecturas, dos temas: el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética, que es una lectura de Jean Ladrier, que a mí me parece bastante importante y pues bueno, la vamos a revisar. Y la lectura ya un poquito más en términos de ética en ingeniería, que se llama así, la ética en ingeniería norteamericana, de Carl Mitchell. Entonces, vamos a arrancar con esta lectura de Jean Ladrier, que pues bueno, creo yo que es una lectura que se puede aplicar a prácticamente cualquier tema de base tecnológica o científica. Y pues yo igual que en todas las otras lecturas voy a hacer como una mini reseña, pero ahí quedan otro montón de temas que no podría abarcar en una clase corta. Pero bueno, tal vez yo les doy indicios ahí de qué otras cosillas pueden encontrar. O ustedes tienen dudas sobre qué encontraron por ahí, que quizás digan como, bueno, es un poco raro, el profe no mencionó nada de eso, porque esta lectura también es para mí una de las que se les complica un poco más, ¿verdad? Y no sé si alguien me quiere contar cómo le fue con la lectura, pero me han, me han dicho en otros momentos que es como un poco enredado, digamos, la primera vez que se lee. ¿Alguno tuvo problemas con la lectura o no? ¿Qué tal? Sin problemas, bueno. La lectura y tiene una breve introducción donde empieza a señalar cómo se ha transformado la noción de naturaleza. Lo que se pensaba la naturaleza, digamos, se ha ido cambiando. ¿Cómo se piensa la naturaleza o qué es la naturaleza? ¿Cómo se explica? Eso ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Y la lectura señala al menos dos formas de entenderlo. Una naturaleza misteriosa que no se sabe muy bien cómo funciona, ¿verdad? Es como un asunto mítico pues, que puede ser un poco caprichoso. Por otra parte, una naturaleza entendida científicamente, fruto de la investigación científica, y esa es la forma de naturaleza que dice el autor, nos vamos a quedar con esta. ¿Por qué? Porque, dice Jean Ladrier, de cada una de estas formas de pensar la naturaleza se sigue una ética. Así como con los modelos antropológicos se sigue una ética, también dice Jean Ladrier, con las ideas que tengamos sobre la naturaleza, cómo pensemos la naturaleza va a incidir en cómo actuamos éticamente en relación con la naturaleza. Y en un sentido más amplio, digamos que de ética ambiental, ¿verdad? Es como la actitud de cómo conocer la realidad, ¿verdad? Podemos cambiar naturaleza por realidad. Entonces, la lectura va a señalar, bueno, una ética basada en el conocimiento científico tiene una actitud intervencionista. ¿Qué quiere decir? Que ese conocimiento entonces obliga a intervenir en la realidad con base en el conocimiento. Aquí la metáfora que está detrás y que es bastante famosa es que el conocimiento es poder. Bueno, sí, el conocimiento es poder, pero significa también que ese conocimiento entonces obliga a la intervención que genera ese poder, es decir, ese poder, ese conocimiento es poder, pero a la vez ese poder nos hace responsables de cómo se ejerce ese poder, de cómo se ejerce el uso de ese conocimiento. Esto es una idea básica, yo creo que no es difícil entenderlo, lo que es difícil es ponerlo en práctica, ¿verdad? Estamos llamados, los profesionales en XY disciplina, entonces a actuar, a intervenir, ¿verdad? Como responsabilidad profesional. Por ejemplo, el caso del doctor, ¿verdad? Que va caminando por la calle y de repente alguien, no sé, se cae desmayado y le está dando un ataque cardíaco o una crisis de algo. El doctor, sí, según su vocación y según el juramento hipocrático y según lo que la sociedad demanda, etcétera, tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que intervenir porque él tiene el conocimiento para ayudarle a la persona, por lo menos a que aguante un poquito más mientras llega la ambulancia y se le llevan al hospital, etcétera. Es como la responsabilidad médica, ¿verdad? Claro, cada disciplina entonces va a tener su responsabilidad
Y no estoy diciendo aquí que ustedes tengan que trabajar de gratis solo porque es la vocación, no, no se trata de eso, se trata de que el conocimiento que ustedes tienen en ingeniería, en producción industrial, en electrónica, en computadores, en mantenimiento industrial, en la que sea, ese conocimiento entonces les da una carga que llevar, una carga de responsabilidad sobre la cual ustedes van a cobrar, ¿verdad? No van a tener que trabajar de gratis, pero incluso en ciertos escenarios se espera que el profesional dé un criterio, digámoslo así, utilitarista, o pensando en el bien de la mayoría y que de repente no lo cobre, ¿verdad? Como el caso del médico que ve a alguien en la calle que se está, digamos, que está siendo afectado por una crisis de algo. No está obligado el médico a hacerlo, legalmente no, pero parece que éticamente debería, Moralmente, sí. debería intervenir, sí. Eh, Igual, vamos a ver, pues, no sé, ustedes son, por decir algo que no tenga que ver con ingeniería, bueno, que tenga que ver, ustedes son arquitectos, o, bueno, ingenieros en general, ingenieros civiles, digamos. Y no sé, de repente ustedes van pasando por dónde, por, bueno, el puente de la Vieja en Ciudad Quesada o algo así, o por algún puente que ustedes digan, este puente está, pero a punto de derrumbarse. Y ustedes como ingenieros señalan tres, cuatro cosas generales, ¿verdad? Y hacen un reporte al MOP. Probablemente los ingenieros del MOP ya lo sepan, ¿verdad? Probablemente, digamos, que haya todo un procedimiento, una gestión administrativa para hacer el reporte y todo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Nadie los obliga a hacer ese tipo de cosas, pero también es como esperable que un profesional señale en cómo la sociedad puede mejorar, aunque no se le haga caso. Y muchas veces, y en algunos de los casos que vamos a ver, es esto, ¿verdad? Ingenieros diciendo, hey, vean, esto va a salir mal o tiene esto que mejorar o va a pasar esto, y no le hacen caso al ingeniero y pasa lo que el ingeniero dijo que iba a pasar. Eh, Tristemente y muchas veces con consecuencias, digamos, mortales. Y bueno, el punto con la introducción entonces es que el conocimiento tiene una responsabilidad, conlleva una responsabilidad porque nos hace, digamos, poder cambiar la realidad. El conocimiento que ustedes adquieren los hace entonces entender cómo funciona una línea de producción, etcétera, las fuerzas, ¿verdad? Qué sé yo. Poder planificar bien, intervenir bien en resolver algún problema propio de sus disciplinas. Esta es como una introducción breve. Aquí hay otras cosillas que igual en la conclusión aparecen. También el autor, por ejemplo, se preocupa un poco como con las metodologías y dice que las metodologías científicas se parecen algo a los métodos éticos, pero yo no me voy a meter tanto ahí. Me interesa nada más resaltar un poquito más estos cuatro niveles de impacto. El autor, como bien lo dice el título, está pensando en el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética, pero va a decir ese impacto está, digamos, dividido en cuatro niveles, que todos se relacionan, pero lo podemos ver por niveles. Y me interesa destacar eso. El primero de esos niveles, dice Jean Ladrier, es que la ciencia y la tecnología hacen que la ética crezca, ¿verdad? Que se extienda el ámbito en el cual la ética reflexiona, el dominio de reflexión, por decirlo así, los territorios teóricos de la reflexión ética crecen. ¿Por qué? Porque, bueno, aparecen un montón de discusiones fruto de la transformación tecnocientífica que no existían. Y eso entonces pone, digamos, a los profesores de ética y a las personas, a los profesionales, a discutir, a reflexionar sobre nuevas costumbres, sobre nuevas tecnologías. Y eso, pues, es, digámoslo así, natural, ¿verdad? Como la ética es histórica y va cambiando, la ciencia y la tecnología hacen que la sociedad cambie, entonces pues parecería normal que cambie. ¿Ok? Por ejemplo,
lo que hablábamos estas semanas atrás sobre ética nuclear. Bueno, la ética nuclear surge después de que tenemos conocimiento sobre las energías nucleares. Bueno, hace 200 años eso era impensable, ¿verdad? Incluso mucho más atrás, pues tendríamos otros desafíos y cada época va a tener pues, como su ámbito de reflexión. Pensemos esto como un círculo, digamos, que cada vez se va expandiendo más, cada vez se va expandiendo más, y mucho de lo que implica, digamos, la ética en ciencia y tecnología es tratar de actualizar las discusiones éticas, porque la ciencia y la tecnología avanza muy rápido y la ética avanza más lento. Entonces hay como un desfase pues bastante grande, y incluso otros autores lo que señalan más bien es la importancia como de pensar la ética hacia el futuro, por lo mismo, porque como se va desfasando, entonces como estar, por decirlo así, un pasito adelante para que no nos agarre tarde. Pero bueno, el primer nivel, dice Jean Ladrier, es con el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, crece el dominio de la ética, crece el ámbito en el cual la ética trabaja, reflexiona. Como crece el ámbito de la ética, dice, surgen también nuevos problemas. No solo se agranda en los temas sobre los cuales se discuten, sino pues se destacan los problemas. En ese crecimiento de la ética crece todo, ¿verdad? Crecen los problemas, pero también crecen situaciones que no son problemas, ¿verdad? O sea, crece de todo. Pero como surgen nuevos problemas, esto sí lo va a destacar bastante Jean Ladrier. De hecho, más adelante va a distinguir entre dos tipos de problemas. Yo no lo comento acá, sino un poquito más adelante. Eh, y bueno, problemas como que algunos de los que ya hemos conversado, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación nuclear, la obsolescencia programada, y pongan ustedes ahí los que ustedes gusten. Fruto de la ciencia y la tecnología. Pueden surgir nuevos problemas éticos en otro montón de ámbitos, pero frutos de la ciencia y la tecnología son los, digamos, en los que estamos distinguiendo por acá, tratando de filtrar. El segundo ámbito entonces es que surgen nuevos problemas. Más adelante vamos a ver que son problemas internos o externos, internos relacionados con el desarrollo de la tecnología o externos sobre cómo afectan a la sociedad, bueno, pero problemas éticos, nuevos problemas éticos. Como surgen nuevos problemas, también surgen nuevos valores, ¿verdad? Entonces, los valores se actualizan, surgen nuevos valores y se actualizan valores que ya estaban presentes en la sociedad. Entonces, por ejemplo, un valor como la responsabilidad, que es infaltable, ¿verdad? Casi que eterno. En la historia de la ética, la responsabilidad no es lo mismo decir que se es responsable en 2022 a en 2000, bueno, en 1900, no sé, 85, una cosa así. En estos tiempos la responsabilidad también va adquiriendo otras configuraciones, se va transformando y pues bueno, hay que tomar en cuenta otras cosas también. Esos tres son como muy fáciles de agarrar, ¿verdad? Creo yo. Se extiende el dominio de la ética, surgen nuevos problemas y surgen nuevos valores. El cuarto nivel es un poquito más enredado, es como el que cuesta un poquillo más, pero en realidad es también algo muy fácil. Dice Jan Adriel, bueno, como la ciencia y la tecnología cambia tanto la sociedad, también cambia el problema en cómo nos planteamos la determinación de las normas. Lo que está diciendo es, determinar las normas es un problema, ¿verdad? Cuesta determinar las normas. Unas personas quieren una cosa, otras quieren otra, etcétera. Pero con la ciencia y la tecnología, eso cambia, dice Jean Ladrier, porque ahora tenemos que tomar en cuenta la ciencia y la tecnología para hacer normas. Entonces, cambió o cambia mucho las normas y cómo se construyen las normas, porque ahora tenemos que tomar en cuenta la evidencia científica y no hacer normas antojadizas, ¿verdad? O a criterio muchas veces de conveniencia económica o política. Pongo un ejemplo. Normas como, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, según el relato bíblico, ¿verdad? Se las dio Dios a Moisés, entonces le dijo, ¿verdad? Bueno, ahí están, son estos. No le preguntó si le parecía que estaban bien, no le dijo vaya, haga un referéndum y valídelas, que pase primer debate, segundo debate. No planteó, digamos, apelaciones, nadie.
¿verdad? Entonces, son normas heterónomas, vienen de afuera, ¿verdad? Y se las dieron a Moisés y listo. Ahí no había tanto problema para determinar las normas, porque los seres humanos no las determinamos, sino que Dios se las dio ¿verdad? A los hombres, a los seres humanos. ¿Qué pasa? Que los seres humanos ya no hacen normas así, ¿verdad? La mayoría de normas que se construyen ocupan tener base científica, digamos, o tener un respaldo científico. Mucho más, obviamente, aquellas que son sobre proyectos de investigación o ciencia y tecnología, etcétera. Pero en general, podemos verlo, por ejemplo, con la pandemia. La pandemia vino a transformar un montón de normas de distanciamiento, normas incluso hasta de restricción sanitaria, ¿verdad? Vehicular, normas de lavado de manos, de etcétera, etcétera. ¿Cómo hicimos para llegar a esas normas? Bueno, con evidencia científica. Entonces, la evidencia que tenemos sobre el virus nos hizo entender cómo teníamos que comportarnos para reducir el contagio. ¿Qué pasa? Que eso entonces implica tener como la ciencia y la tecnología en medio de los procedimientos para tomar normas. Ocupamos algo que objetivamente nos dé validez sobre que esta norma funciona, ¿verdad? El lavado de manos funciona, el distanciamiento funciona. La restricción vehicular fue toda una polémica, pero parece que los estudios que usa el gobierno dicen que funcionaba. Está bien, bueno, está bien. Eh, Se ocupa entonces la ciencia y la tecnología para normar en la sociedad. ¿Ok? Eh, Hay varios casos, ahora más adelante les comento también, por ejemplo, el de la fertilización in vitro en Costa Rica. Es un caso donde cambiaron las normas, literalmente. Fue una historia bastante larga. Costa Rica permitía la fertilización in vitro hace muchos años. Después empezaron a haber presiones de diputados evangélicos en la asamblea, hay que decirlo así, es la verdad, y se prohíbe la fertilización in vitro. Empieza un periodo de denuncias por parte de parejas y personas que querían acceder al procedimiento largo. Al final, bueno, la demanda llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte pues, les da la razón a las parejas, obliga a Costa Rica a hacer un decreto, Luis Guillermo Solís hace el decreto, y llega a la asamblea, y la asamblea también, con fuerte presencia evangélica y católica también, echan por el suelo el decreto, y al final el Estado tiene que pagar un montón de dinero. Y bueno, para hacerla un poquito más corta, de vergüenza internacional del Estado costarricense, y a la postre tiene que pagar dinero, y al final pues lo que hizo fue retrasar lo que hoy en día es una clínica de fertilización in vitro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces se atrasó, pero bueno, al final ya Costa Rica brinda, digamos, el servicio clínico de la fertilización in vitro después de un montón de rodeos legales. Pero bueno, se cambió la norma en ese sentido. Eh, Sobre los problemas éticos, les decía, pueden ser de dos tipos. En realidad es que el problema ético lo podemos analizar en dos momentos o en dos facetas. Dice la lectura, bueno, ¿qué es un problema ético? Esto es importante porque ustedes tienen que identificar problemas éticos en las bitácoras y también en el análisis de caso. Entonces, hay que poner atención cómo encontramos el concepto, el problema ético, ¿verdad? Nos dice Ladrier, bueno, un problema ético surge cuando hay una situación que obliga, que reclama emprender una acción responsable, que es una acción libre, ¿verdad? Porque las características de la situación no bastan por sí mismas, no son claras para orientar cómo actuar. La situación no nos dice cómo se resuelve, sino que hay que utilizar el conocimiento que tenemos sobre la naturaleza para resolverlo. Entonces, es atender un problema que no se va a resolver solo, que no nos da pistas sobre cómo resolverlo, que hay que empezar, digamos, a usar la razón para poder descubrir la respuesta libremente, bueno, con responsabilidad. Es decir, para atender un problema ético, hay que poner en práctica acciones responsables, ¿verdad? El conceptito aquí está un poquito abajo. Son dos conceptos que yo les recomendaría también para la bitácora, ¿verdad? Problemas éticos y acciones responsables. Van de la mano, ¿verdad? Entonces, sepan, es como por decir, ¿cómo resolvemos problemas éticos? Con acciones responsables. Varía
el problema y varía la acción, pero digamos en abstracto es como, digamos, el acompañamiento. Ahora bien, dice la lectura, esos problemas pueden ser internos o externos. Cuando hablamos de problemas internos, nos dice la lectura, estamos hablando de problemas relativos al funcionamiento de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo funciona determinado principio científico, determinada tecnología? Eso, digámoslo así, es problema interno de los profesionales en esa materia. ¿Okay? Los problemas externos, dice la lectura, son relativos a cómo se desarrolla socialmente. Son problemas que ya no solo le competen a los profesionales, sino que ya afecta a toda la sociedad. Pongo un ejemplo. Aquí no hay agrónomos, entonces voy a poner un ejemplo de agrónomos. Imaginen que ustedes son ingenieros agrónomos y que tienen a cargo ustedes, no sé, un cultivo de chile o de tomate o lo que ustedes quieran, de piña, yuca, lo que sea. En ese cultivo, digamos, hay una plaga, X plaga. Ustedes con el conocimiento que tienen, ¿verdad? Atienden, ¿verdad? La situación, aplican el producto que tengan que aplicar, se hace lo que ustedes como profesionales saben que hay que hacer y hasta ahí, esa fue una respuesta para atender el problema a nivel interno. Cómo funcionaba el principio químico, la molécula que aplicaron, el medio para aplicarlo, etcétera, etcétera. Digamos que ustedes pueden detener ese problema técnico, ese problema, digamos, ético a nivel técnico al, a lo interno de las gestiones que, digamos, ejecutan como profesionales. ¿Qué pasa con los problemas externos? Digamos que esa plaga, esa, digamos, patología de la planta, ya no solo está en el cultivo, sino que ya está, digamos, en las verdurerías y ya está extendida más allá de la finca que ustedes eran encargados. Ahí ya el problema, digámoslo así, está en la sociedad. Es un tema que se les salió de las manos, por decirlo así. Dejó de ser un problema interno y salió a la sociedad. Yo les propongo una metáfora, creo que nos puede ayudar a entender eso. No sé si ustedes están como en alguna habitación, en algún cuarto, si no piensen que están en un cuarto y que ustedes, que el cuarto tiene una puerta, ¿verdad? Una única puerta y que ustedes son esa puerta, ¿verdad? Ustedes son como una puerta que por el lado de adentro del cuarto, digamos la cara de adentro de la puerta, se comunica con todos los problemas internos de su disciplina, ¿verdad? Sea la disciplina que ustedes estudien, producción, electrónica, etcétera. Del lado de adentro tienen, digamos, problemas internos de su disciplina, ¿verdad? Del lado de afuera está la sociedad y están los problemas sociales, ¿verdad? El hambre en el mundo, la pobreza, contaminación, etcétera. Y ustedes son una puerta que se abre y se cierra, ¿verdad? Para eso sirven las puertas, para abrir y cerrar. Y cuando ustedes abren esa puerta, puede que los problemas de la sociedad, ustedes digan, mira, vea, voy a tratar de resolver aquel problema que está en la sociedad, lo traen al interno de su disciplina y trabajan sobre él, a como puede ser que ustedes digan, mira, yo estoy atendiendo un proyecto aquí y allá y de repente quedó una puerta, ¿verdad? Un poquito abierta alguna puerta y se sale una situación problemática para la sociedad y se jala un problema, ¿verdad? Genera una situación problemática en la sociedad, una torta profesional. Puede pasar ambas cosas, ¿verdad? Aquí la dinámica es, digamos, en los dos sentidos. Los profesionales resuelven problemas de la sociedad, pero también muchas veces, a veces hay generación de problemas, más bien, en la sociedad. Entonces, la, lo que quiere presentar aquí Jen Ladrier es que los problemas trabajan como a nivel particular para las disciplinas, pero también a nivel general para la sociedad. Si habláramos como de ética, podríamos hablar de a nivel interno como de ética de la profesión y ética, perdón, de ética profesional y a nivel externo como de ética de la profesión.
Y bueno, esto es un poquito lo que yo quería resaltar de la lectura de Jean Ladrier. Hay otras cosas, les decía, un poco más sobre los temas de metodología científica y ética, que no los voy a detallar aquí. Y pues bueno, eso es lo que quería contarles sobre esta primera lectura. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Alguna pregunta, comentario? No. No, profe. Profe, Sí, dígame. bueno, ya que estábamos hablando de los tipos de problemas éticos y de cómo resolverlo según la definición que está ahí, yo sé que ese tema es muy abierto por todo lo que está pasando en el presente, pero yo creo que es bastante importante. Bueno, ahora que estamos con todo el conflicto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y la responsabilidad de la OTAN que no se quiere meter, por ejemplo, esa decisión de no querer ayudar a un país porque sabe que se puede generar algo más grande, es más que todo un problema ético o es un problema de otra índole? No, vamos a ver, sí, un buen punto. Gracias por traerlo a discusión. El asunto es que el problema tiene una dinámica a nivel interno y una dinámica a nivel externo. Yo creo que el problema aquí es ambas, digamos, es tanto interno como externo. Interno para las personas, digamos, que toman las decisiones sobre, digamos, los ataques militares y las repercusiones económicas y los involucrados directos, ¿verdad? Los políticos, los líderes, y para ellos es un problema interno cómo resolver la crisis. Son ellos los que la tienen, digamos, tienen la papa caliente en la mano. Pero es un problema externo para todo el resto del planeta, incluso hasta nosotros, ¿verdad? Ya va a subir la gasolina hoy como 50 colones. Entonces ambas. Eh, Depende de en qué lugar esté la persona. Va a ser un problema más interno o más externo. Para nosotros, creo yo, para todos aquí en Latinoamérica es un problema externo. Bueno, tal vez para el canciller o para el embajador de Costa Rica en la ONU, una cosa así, estén trabajando un poquito más en resolver la crisis, ¿verdad? Un poquito más internamente, más cerca de esa situación a nivel geopolítico, pero para el resto yo creo que estamos viendo los toros desde afuera, por decirlo así. Eh, y quizás los que estén más metidos, tristemente, son personas que no toman las decisiones, ¿verdad? Y los Es ejércitos que, del... profe, yo siento que no hay una decisión correcta ahí, realmente. O sea, no hay ni una buena decisión ni una mala decisión, solamente hay decisiones y hay que ver cómo fluye la situación con la decisión que se está tomando. Porque de hecho justamente antier estaba viendo una simulación de guerra de lo que vendría siendo y lo que pasaría si la OTAN se mete, si llegara a haber realmente intervenciones de otros países y se veía como realmente en un día Europa desaparece. En un día casi que toda Europa desaparece porque ya se empezarían a mandar bombas nucleares y Sí, literalmente todo se destruye. no, no, estamos de ¿Cuántas acuerdo. personas afectadas no vendrían a raíz de eso? No, estamos de acuerdo. Vamos a ver, la guerra, son muy pocos los que salen ganando, ¿verdad? Y muy pocos son pocas, casi que pocas familias. Eh, pero las pérdidas son incalculables. O sea, no. Profe. Adelante. Bueno, según lo que yo he visto del conflicto, ¿verdad? Voy a meter un poco. Bueno, para mí eso era una maniobra. No, para mí no va a haber una tercera guerra mundial porque nadie va a sacar nada bueno de eso. Para Rusia, este ataque a Ucrania supuestamente iba a ser sin resistencia prácticamente. Y yo siento que lo que están haciendo es meter presión y presión para, ¿verdad? Lograr cumplir con sus objetivos. Sí, bueno, dicen que en la guerra todo se vale. Yo supongo que Rusia, con el apoyo de China, dicen, vamos a ponernos un poquito más firmes en el mapa geopolítico. A China le interesa tal vez hacer lo propio, digamos, en su patio. Es que, Rusia, profe, hay demasiadas cosas que se han ido movilizando alrededor del mundo en los últimos meses, porque, por ejemplo,
¿Por qué Rusia nunca hacía nada? Bueno, porque lo tenían amenazado con sacarlo del banco este que controla Estados Unidos, que es así como el centro del comercio internacional. ¿Qué hizo Rusia? Bueno, a raíz de que China sacó su propia criptomoneda y su propio sistema bancario, entonces se alió con China y creó también un sistema bancario interno que lo unió con el de China y ya hay más de 500 bancos alrededor del mundo que ya han entrado en ese sistema. Entonces, por ahí ya la anterior amenaza que tenía de, de que lo sacaban del sistema monetario ya se resolvió. Y aparte de eso, el petróleo que le compraban a Rusia, China le dijo que se lo compraba todo, pero se lo compraba en euros. Entonces ya estaría resolviendo por ahí otro problema enorme que sería el de los dólares. Como le pagan en euros, entonces es un golpe enorme a la economía de Estados Unidos. Al final, dije, Rusia lo está montando muy, 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 muy bien. Y aunque es cierto que a nadie le sirve una guerra mundial, por decirlo de alguna manera, pero a final de cuentas, los Estados Unidos son locos. Esa gente son locos y Rusia no se le queda atrás. Vean, Estados sí, Unidos pierde muy poco. bueno, Estados Unidos es como el que carbonea al otro lado ¿verdad? Del charco y pues no recibe mayor, digamos, daño en su territorio. Tal vez la economía, no, la economía estadounidense es una economía de guerra, entonces ellos ocupan la guerra como para mover su economía, eso ya es bastante sabido, entonces a ellos les sirve. Eh, el punto aquí, y ya quizás con esto avanzo un poquito, yo entiendo, digamos, los movimientos geopolíticos y, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Cuando digo que la guerra no le sirve a nadie es porque la destrucción, digamos, el gasto de presupuesto, la muerte de personas, es muy doloroso. Vamos a ver, por intereses geopolíticos, se hace todo esto. Entonces, es como, la mayoría de profesores de ética y la mayoría de criterios éticos nos van a decir que la guerra no se va a justificar. Como dice Peter Singer, bueno, ¿cuáles son las razones? Justifiquemos bien la razón de la ética. Yo entiendo las razones económicas, pero éticamente, o sea, no se sostiene. O sea, entiendo el punto de vista de cómo se mueve el mercado, de que la presión, etcétera, etcétera, pero no es suficiente como justificación ética. Me explico, puede justificar a nivel político, a nivel económico, vale, pero éticamente entonces no es válido. Entonces, ahí es donde muchas veces uno dice negocios sin ética o negocios con ética. Los profesores de ética van a decir negocios con ética, ¿verdad? Profe, Ven, sí, adelante. de hecho, prácticamente en este conflicto y según lo que hemos visto del curso hasta ahora, se han violado prácticamente casi todos los conceptos de ética que hemos visto en el manejo de la ética de las tecnologías y de cada rama que tiene. Pero si nos vamos a una ética global y digamos que ponemos como objetivo perseverar la humanidad o algo así, entonces las decisiones que se están tomando por parte de los líderes mundiales se consideraría éticamente correcto. Digamos, no genera algo más grande porque al final los afectados pueden ser más. Sí, claro, vamos a ver, creo que algo estaba en la parte de ética nuclear antes. El problema con las tecnologías nucleares es que generan desafíos para todo el planeta. Entonces, es un problema externo que afecta a todo el planeta, no solo afecta a algunas poblaciones, sino que ya en un contexto nuclear ya la radiación nos va a afectar a todos. Y cualquier profesor de ética en cualquier curso de ética en ingeniería creo que estaría de acuerdo en decir que no, que la guerra no debería ir por ningún medio, eh, a menos que ya sea un contexto, digamos, como la Segunda Guerra Mundial, donde parece que sí justificaban los filósofos la producción de armas y todo, etcétera, para acabar con el nazismo, ¿verdad? Entonces, en los contextos de guerra como que empieza a cambiar el asunto porque ya ocupamos a alguien que nos justifique las acciones, entonces
aparecen ahí algunos filósofos que hacen como el trabajo sucio, pero la mayoría de filósofos son pacifistas en ese sentido radical. La guerra no se justifica eh, por ninguna razón. Es decir, es irracional querer matarse unos a otros. Pero bueno, ese es el punto teórico. En la práctica la guerra es común, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo. De hecho, siguiente lectura sobre la ética de ingeniería norteamericana de Carl Mitchell hace pues eco de eso y señala cómo las raíces de la ingeniería están bien metidas en la tradición militar. Y vean, chiquillos, yo estaba recordando algo y me apena porque se me fue al inicio. Y bueno, yo creo que ya como que sería un poco raro. Había quedado pendientes 3 exposiciones, ¿verdad? Y no me dijeron. Sí, profe, yo Sí, pensé que profe, se lo yo iba a decir pensé que para usted se iba a después. acordar, Sí, Ah, sí, perdón. sí. Se estaban haciendo los rusos, no, mentira. Vean, más o menos por allá. más o menos. El asunto es que ya se me hace como raro hacerlas ahorita, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece que hagamos una mini reseña. Faltaba ética en la ingeniería, ética en tecnología y ¿cuál era la otra? Perdón, nada más. El mío era ética de los Sí, computadores, profe, profe. Ética de los yo no tengo computadores. ningún problema en decir lo que tenía ahí. Ok, entonces, hagámoslo antes de empezar esta otra lectura y con eso, digamos, cerramos un poquito esta discusión. Yo creo que todo el tema que vamos aquí era compatible, entonces tal vez no quede tan atravesado. Y me disculpo porque fue a mí que se me fue y pues bueno, tratando de enmendarlo. Estaban pendientes entonces exponer las ideas generales, ¿verdad? Las ideas más importantes si no me equivoco, entonces el orden era ética en los computadores, ética en la ingeniería y, Grupo 5, 6 y 7 sí, vamos a ver, es que ya ya no se quedaban. no me acuerdo si el 5 era de los computadores o ética en la ingeniería. El 6 es el de la ingeniería. El 5 es de los computadores, Ok, profe. entonces computadores primero, por favor, y ética en la ingeniería después y tecnología de último. Ok, profe. Está bien. Bueno, en mi caso, a mí me tocó la ética de los computadores. Para hacerles una breve reseña, dentro de la lectura, yo, bueno, identifiqué 2 problemas, o 2 conceptos éticos. En este caso, el primero era los desafíos éticos que poseía, digamos, los computadores. Y nos habla como de que la ciencia y la tecnología corren peligro en limitar la racionalidad únicamente a la razón que puede ejercer el poder de los medios tecnológicos, como por así decirlo, darle el poder a las máquinas que decidan por nosotros algunas decisiones que no deberían tomar, que debería ser por parte de un humano para que sean como más racionales. Y también que bueno, que en primer lugar está sustituir todos los proyectos que proponen bueno, perdón, eliminar todos los proyectos que proponen sustituir una función humana que implica el respeto interpersonal, comprensión y amor por un sistema basado en un ordenador. Esos es como los desafíos que presenta dicha ética, o bueno, dicho concepto. Con respecto a mi opinión, es que la tecnología es una herramienta muy útil que acelera muchos procesos para el beneficio del ser humano. Sin embargo, deberían existir normas que logren restringirlas, el poder que posee un computador o la toma de decisiones morales con respecto a la vida humana. Por ejemplo, que un computador en un futuro no tenga como el poder de decidir en un hospital o algo así, como quién muere o quién no. Siento que eso es como, ya debería existir esos límites, por así decirlo. Con respecto al segundo concepto, que era la confidencialidad, es que nos habla del riesgo que surge la privacidad o la vida privada de las personas con respecto a los computadores, ya que se puede filtrar mucha información. Y bueno, nos mencionan una sociedad muy importante que se llama Association for Computing Measuring y dice que ellos que son como profesionales en esta parte de los computadores nombraron que un miembro propuso que siempre que esté manipulando datos concernientes a individuos deberán considerar el principio de la privacidad individual y nombró varios conceptos que se deben como aplicar para tratar de evitar que se rompa esta privacidad de las personas, como minimizar la cantidad de los datos recogidos, limitar el acceso autorizado a tales datos, proveer datos de seguridad adecuado,
determinar el periodo requerido de la utilización de dichos datos y asegurar una disposición adecuada de los datos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso con respecto a mi opinión. Yo siento que sí, que si bien los computadores nos han ayudado mucho en esta nueva tecnología a comunicarnos y demás, sí debería haber como, bueno, a pesar de que ya existen algunas normas como que lo restringen un poco, debería ser como mayor supervisión al manejo de información que se corre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que un tiempo hubo como un ataque a los secretos de Estado de Estados Unidos y, bueno, hubo un conflicto enorme ahí y cosas así, y información que yo siento que no se le puede dar como a todo el mundo porque podría generar malos entendidos, depende de quién la obtenga y pues se podrían generar malos conflictos, ¿verdad? Entonces, esa sería como mi reseña con respecto a la ética de los computadores. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Creo que lo expusiste bastante claro. En general, podemos incluso, digamos, resumir un poco más y decir, aquí la mayoría de problemas que surgen son con el manejo de la información. ¿Quién maneja la información? ¿Qué tan segura es? ¿Qué tan confidencial es esa información? Si la maneja una inteligencia artificial, bueno, ¿bajo qué principios se va a programar esa inteligencia artificial? Eh, ¿Qué información sale al público? ¿Qué información es privada? ¿Qué información es privada que no sale al público? ¿Qué información que sale al público debería no salir al público? El tema de cómo manejar la información es muy vasto. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso de la UPAT, no sé si lo ubican o lo recuerdan. Parece que el gobierno estaba recopilando información de los ciudadanos para intereses, no sabemos todavía dudosos, y parece que eso ya constituye un delito bastante serio, que, pues bueno, se condenó al presidente y no me acuerdo quién a pagar, ¿cuánto fue? Como 40 millones, 20 millones fue. Entonces, bueno, el asunto tiene sus consecuencias serias y todos somos usuarios de computadores, ¿verdad? De servicios en línea, etcétera, diario. Entonces, desde las redes sociales y lo que puede ser un perfil falso a que le roben y hackeen el Instagram, lo que sea, hasta ya que, no sé, una estafa pues mucho más seria, digamos, una filtración de documentos, qué sé yo. Por ejemplo, a Hillary Clinton en la pasada campaña presidencial le sacaron ese trapo sucio, ¿verdad? Le dijeron que ella usó su correo de la Casa Blanca para influenciar en la toma de decisiones y efectivamente le sacaron los correos y le dijeron, vea, se estaba mandando correos desde su cuenta oficial para X, Y, Z. Eso, entonces, dime, consejo que me ha dado la gente, por ejemplo, si solicitan la visa americana, traten como de tener las redes sociales sin nada sospechoso, ¿verdad? Porque parece que les pegan una revisadita también. En fin, problemas de orden, digamos, informático tenemos un montón. Me parece que aquí viene un caso eh, que puede ser en relación con esto. No, lo quité. Creo que se los voy a poner en otra clase. Es el caso de los Boeing, unos modelos de avión que implementaron un software de inteligencia artificial y bueno, pues les dio problemas. Toca este punto, pero bueno, eso lo dejé para otra clase. Falta, vamos a ver, capítulo, era grupo 6, ética en ingeniería. ¿Quién les tocaba, chiquillos? Eso soy yo. Adelante, Byron, gracias. Eh, bueno, en lo que respecta a la ética de la ingeniería en el libro ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo porque cada quien tiene una opinión diferente, pero todos los ingenieros tienen que tener la obligación de ser conscientes de sus responsabilidades éticas y sociales que tienen a la hora de trabajar con la ciencia y tecnología. En un principio, se creía que la responsabilidad del ingeniero era únicamente hacia su empleador y que la ética se agotaba. Pero eso empezó a cambiar en lo que fue el siglo XX, después de los años 70, de lo que vendría siendo después de la Primera Guerra Mundial, que se empezó a desarrollar un ideal de responsabilidad para proteger a los ingenieros del poder que tienen los empleadores.
y no fue muy exitoso. Tras muchos debates que se tuvo en los ámbitos de las obligaciones y responsabilidades que debería tener un ingeniero, se llegó a la conclusión de que debía haber un balance entre la lealtad a la compañía y la autonomía profesional del ingeniero. También que había de que tener cuidado con los conflictos de intereses y la confidencialidad, que fueron cosas en específico que se llegó a la conclusión de que eran muy importantes. Pero también los ingenieros tienen que tener eh, ideales específicos sobre la autocomprensión de las situaciones en las que están trabajando, porque eso a su vez es muy importante. Cada persona debería ser responsable y decir, bueno, estoy trabajando en esto podría llegar a ser peligroso a X y Y situaciones o a X y Y lugares o personas. Entonces, si realmente es ético el trabajar o seguir en dicha investigación. Y eso vendría siendo lo que es ética en la ingeniería. Muchas gracias, Byron. Muy bien. Efectivamente, vamos a ver. Podría parecer que existe esa controversia entre qué es ética en la ingeniería, porque como es una ética relativamente nueva, está en construcción, ¿verdad? Mucho todavía está en construcción. Y claro, ya tenemos consenso sobre básicamente qué se ocupa, de qué se ocupa la ética en la ingeniería, pero todavía, por decirlo así, queda mucho por hacer. Entonces existe siempre pues esa ambigüedad a veces de hasta dónde llega o qué toca, qué no toca. Y como hay tantas ingenierías, pues también entonces se difumina un poquito. Pero el autor se preocupa mucho por eso y lo que usted señala es quizás como el eje transversal de todo eso, que es el tema de la autonomía profesional. Y pues bueno, vamos a hacer énfasis también un poquito de eso más con la otra lectura. Eh, es uno de los grandes problemas de la ética en la ingeniería, el tema de la autonomía profesional, precisamente por los orígenes militares, va a señalar el mismo autor. Vean que es el mismo autor, Carl Mitchell, solo que acá pues, le da un poquito más de desarrollo al tema de la ética en la ingeniería. Eh, tiene, digamos, como más profundidad. Vamos a profundizar quizás un poquito más acá, pero vamos a profundizar como en las raíces de la ética en la ingeniería y un poco también como en la demanda social, qué se le demanda desde la sociedad de las ingenierías. Y bueno, en otras clases iremos apuntando un poquito cosas más precisas o profundizando más cosas que también aquí se señalan, por ejemplo, como el compromiso con la seguridad pública, ¿verdad? Que es un tema que los ingenieros deben priorizarlo ante todo. Pero bueno, muchas gracias, Byron. Y falta el grupo de ética en la tecnología. No recuerdo quién era, pero bueno, adelante. Yo, profe. Adelante, Ignacio, por ahí. Ok, la ética en la tecnología, ¿verdad? Vamos a primero comentar un par de cosas curiosas, ¿verdad? Bueno, la ética de la ciencia y la tecnología sí se remonta desde Platón y así, ¿verdad? Pero algo que tiene la ética de la tecnología en sí es que se refiere a un intento general de adaptar la tecnología a un todo, ¿verdad? De hecho, la ética, ¿verdad? Estamos hablando de la ética, se funda sobre un amplio cuestionamiento de la moral en la tecnología y sobre todo en la ciencia. Esto sobre todo pasó cuando estaban dando los sucesos de la Guerra Fría, donde la tecnología se utilizaba junto con la ciencia, para poder crear desde industria hasta mejorar equipos, pero también para hacer armas, para mejorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Hat Jonas nos habla de esto, ¿verdad? Y menciona que algo que viene en el cuestionamiento en la ética de la tecnología es qué tan factible es, si presenta un peligro
cuáles son sus beneficios. Entonces, todo lo que viene con la ética de la tecnología viene a buscar que la tecnología entre en un todo y que ésta cumpla con ciertas, ciertas cosas que traigan beneficio al ser humano y no, ustedes saben que la tecnología va en todo, literalmente, en la ética, no sé, ingenieril, ahí está implicada la tecnología, en un montón de éticas, no solo, es un todo prácticamente, no sé si el profesor ahí me da la razón, y eso es lo que yo entendí del texto que yo leí. Sí, claro, Ignacio, estás en lo cierto. Vamos a ver, esta, como es el cierre, le pasa lo mismo que la ética en ciencia que estaba al inicio. Es como la síntesis, ¿verdad? De todas las que hablábamos antes, de ética en ingeniería, ética ambiental, de bioética, todas ellas, ética en computadores, todo esto, pues son tecnologías. Entonces, a nivel general, podemos hablar de ética en tecnologías y todo eso queda ahí recogido. Eh, también a nivel general, básicamente, un poco con Hans Jonas y con ellos, lo que se podría sintetizar es, bueno, principio de precaución, tratemos de utilizar las tecnologías de manera precavida y principio de responsabilidad. Tratemos entonces de que si utilizamos cierta tecnología, podamos hacernos responsables, podamos dar respuesta ante lo que pues surja, bueno o malo, ¿verdad? Pero podamos entonces atender la situación. Tecnologías, digamos, con responsabilidad, por decirlo así. Tecnologías para el bien de la sociedad, no para bienes particulares que puedan generar males sociales. Es como una teoría como de sentido común muchas veces, ¿verdad? O sea, aquí no estamos descubriendo el agua tibia, nada más estamos diciendo, bueno, y la tecnología hay que usarla para el bien de la sociedad, hay que usarla tratando de ser lo menos riesgosa posible, y en eso yo creo que el consenso es general. La práctica, hijo puchica, muchas veces es muy diferente, ¿verdad? Ok, De hecho, profe, en la política muchas veces se han hecho tratados solamente para que el uso de la tecnología sea este, utilizado para solo para el bien. sí, bueno, eso es un buen punto. Los tratados son como ese esfuerzo político porque se respete el acuerdo, pero también vamos a ver, los países cuando quieren se salen de los tratados y ya, como que ya entonces lo deslegitiman. Eh, Bueno, ahora está pasando con este conflicto, pero pasa, por ejemplo, con los tratados sobre cambio climático, pasa con muchos tratados de las grandes potencias, muchas veces se zafan, ¿verdad? Se quitan el tiro. Ok, Profe, sí, adelante. perdón ahí por No, no. molestarlo. Era solamente por nada más por comentar un toquecillo. Es que es un poco como complicado que la tecnología vaya hacia el bien, porque depende mucho de la persona que no vea, porque digámoslo así, en China lo que pasa es que pueden jugar cierta cantidad de horas de videojuegos, pero si usted lo ve está como, o sea, es un bien porque así no las personas no, bueno, los niños principalmente no sé si adictos a juegos, pero también está suprimiendo como su libertad de hacerlo. Entonces es un poquito como complicado meter lo que es bueno o no en una sola caja, digámoslo así. Es lo que siento yo, ¿verdad? Pero Claro, es que a raíz en China lo que pasa es que sí hubieron muchas personas que tuvieron problemas de salud e inclusive hubo hasta muertes por exceso de videojuegos. Por eso, bueno, aparte de que China es una dictadura, pero, pero yo sí sé que en China hubo problemas de salud porque son sumamente adictos a los videojuegos. Entonces, por eso tuvieron que las empresas, porque los padres de familia y muchas personas estaban demandando a las empresas de los videojuegos por, por afectar a los usuarios. Entonces fue cuando las empresas pusieron los horarios de juego porque les tocó. bueno, pero vean que este ejemplo, no sé, digamos, si valorarlo bien o mal. A mí me gustan los videojuegos, pero no juego tantas horas seguidos, ¿verdad? El punto aquí es que podemos aprovechar el ejemplo
para ver entonces la extensión del dominio de la ética. Antes los videojuegos no eran un problema, parece que bueno, que en China ya están generando un problema y están cambiando las normas, ¿verdad? Se está cambiando entonces, se está regulando esto de las horas, que para mí es nuevo, yo no lo sabía, ¿ok? Más bien gracias por el dato porque no sabía que ya estaban regulando por ahí el tiempo, digamos, no sé cuántas horas seguidas por grado, etcétera. Sí sé que hay gente que pasaba 24 horas jugando seguidas, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Ok, vamos a ver. Nada más para redondear la idea. Valorar que una cosa sea buena o mala entre una u otra cultura, parece que hay que tener un acuerdo y hay que tener como un consenso. Entonces, después de ese consenso, si no se lastima a nadie, no hay alguna afectación, como diría Peter Singer, sí, parece que no hay mayor problema, ¿verdad? Si eso lo hace feliz, mientras no haya, digamos, daño a un tercero, mientras, digamos, no haya una afectación social, yo no tengo problema en que la gente, qué sé yo, juegue todo el día, ¿verdad? Si eso es lo que quiere hacer y tiene los medios para hacerlo, pues hágalo. Eh, Pero si ya eso le va a generar, no sé, problemas, trastornos económicos, por decir algo, que no va a querer trabajar, y ya podríamos valorarlo de otra manera. Yo, como les digo, tengo una apreciación un poco sesgada porque me gustan los videojuegos, entonces creería que no tienen, digamos, una afectación tan seria. Lo otro es que como que muchas veces, yo no sé si son solo como las, digamos, las preocupaciones de las mamás o así, que los videojuegos violentos es mejor evitarlos. Es un No, tema, profe, es es un que, o tema que se sea, les trae. eran personas que jugaban al punto de desmayarse, porque no comían, no iban al baño, no, no hacían nada más aparte de jugar. De ahí Sí, bueno, la prohibición que hubo. yo creo que ahí eso, pues podría considerarse el manejo de una adicción, igual que otro tipo de adicciones, ¿verdad? Porque ya a ese nivel, sí, no, digamos, no va para tanto. Ok, bueno, lo dejo por aquí, chiquillos. Si les parece, hagamos un receso. Ya tenemos una hora de estar hablando, entonces receso, 10 minutos y regresamos a ver esta otra lectura que, como ya estábamos comentando, pues tiene que ver con el tema militar bastante, entonces pues por ahí podemos también seguir conversando de lo que está pasando por allá en Ucrania. Eh, entonces, si les parece, hacemos un receso para que no quede tan pesado todo esto seguido y después venimos aquí. Porque nada más como que ahora volvemos. 10 minutos a la 1:40. Ok, profes. Ok, ya estamos en receso. Deje de grabar, profe. Chiquillos, buenas tardes nuevamente, bienvenidos de regreso. Una reacción, por favor, dedito arriba, mano arriba. Dicen hola, buenas tardes, algo. Reaccionen para saber que ya están por acá. Listo, bueno, gracias. Vean, esta segunda lectura es del mismo autor, Carl Mitcham, que ya ustedes leyeron el texto de la semana pasada, Cuestiones éticas en ciencia y tecnología. Aquí tenemos pues un énfasis, les decía antes, más en la ética ingenieril, profundizando las raíces de la ética en ingeniería, tratando de hacer un poquito de historia de ética en ingeniería, y creo yo que es una lecturita bastante informativa, nos cuenta bastante y nos va a señalar también ya algo que yo creo que va a ser constante de aquí en adelante en el curso. La ética en la ingeniería, yo lo decía antes también, se preocupa por el bienestar social, por el bienestar público, por la salud, eh, por la seguridad. Esto, vamos a ver hoy con algunos casos, es constante desde las reflexiones sobre los primeros momentos en los cuales la ética en la ingeniería empezaba, la ética en la ingeniería, sí, perdón, empezaba como a asomar la cabecilla, sí, ¿verdad? En el conjunto de todas las éticas y decir, ve, aquí estoy yo, ética en ingeniería. En medio de todas las otras éticas, pues empezaba a dar sus
como a diferenciarse del resto de éticas aplicadas. Algo que creo yo que es básico también es que la ética es inherente a las tecnologías, es inherente entonces al quehacer ingenieril. Los ingenieros sí o sí van a tener que lidiar con temas éticos, porque tienen que ver entonces con cómo se aplican principios científicos en la práctica tecnológica, con el desarrollo de mercancías, con la optimización de XY líneas de trabajo, líneas de producción, la estandarización, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que ustedes van a hacer. Va a estar temas éticos ahí sí o sí, ¿verdad? Les va a tocar lidiar con esto. Es inseparable al trabajo ingenieril. Ahora bien, como la lectura hace énfasis en Estados Unidos, yo creo que eso lo podemos traer en general a todo el planeta, pero por lo menos en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, el tema de la ética en la ingeniería no solo viene dándose como un impulso de los profesores de ética, sino que es más bien una situación de presión social y presión como de las mismas universidades, devolverle a la sociedad de ingenieros pues que cumplan con lo que la sociedad espera. Esto lo digo porque este curso, ya esto lo he señalado y más adelante lo voy a tocar otra vez, es una solicitud de los pares acreditadores canadienses, en los cuales se acreditan las carreras que ustedes estudian. Entonces, el TEC hace ajustes en su malla curricular porque a nivel internacional, y, digamos, el fenómeno educativo en ingeniería es que las carreras de ingeniería tienen que llevar cursos de ética porque la misma sociedad está demandando ingenieros con conocimientos y con prácticas éticas. Entonces no solo es un avance técnico, ¿verdad? La ingeniería no solo está cambiando, qué sé yo, que nuevos materiales o que nuevas técnicas o que nuevas metodologías para X, Y proceso, sino que está reevaluando, un poco como señalaba Carmen Cham antes, su propia práctica, ¿verdad? Su autoentendimiento y su autocrítica profesional en el contexto del avance científico, del avance tecnológico. Entonces, también las ingenierías de las profesiones se someten a revisión. Eso es como la reflexión ética, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿cuáles son las costumbres en ingeniería que podemos cambiar para mejor o para peor? Para peor no, para mejor. Ese autoentendimiento profesional, como decir, bueno, ¿cómo está mi disciplina? ¿Qué puede mejorarse? ¿Qué no? A nivel personal, a nivel gremial. Eso, ese contexto entonces, digamos que no es solo de Costa Rica, sino que a nivel internacional parece que hay una apuesta por la ética. Ahora la lectura nos empieza como a contar la historia del origen de la ética en la ingeniería. Y ya les decía, lo rastrea en el mundo militar. Básicamente cuenta que las primeras carreras de ingeniería, digamos, las primeras universidades en impartir la carrera de ingeniería son universidades militares. Entonces, menciona la Escuela Politécnica Francesa y la Academia de West Point en Estados Unidos. Son universidades en el contexto militar. Y pues bueno, no quiere decir que sean malas universidades, para nada. Son muy buenas universidades, en lo que hacen son muy buenas. Pero bueno, están en un contexto militar que la misma lectura va a decir, eso limita la autonomía del ingeniero. Los profesionales en ingeniería, entonces, señala aquí Mitcham, como nacen de la estructura militar, tienen, digamos, él lo llama jerarquía de mando, pero voy a decirlo así, tienen las costumbres del mundo militar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas costumbres? ¿O cuál es esa jerarquía, esa estructura militar? Bueno, dependiendo de su rango, usted tiene que obedecer lo que le diga el rango superior. Eso en el ejército, digamos, es como la verticalidad de la toma de decisiones, de la subordinación, etc. Y en el ejército es así. Digamos que así funciona, ¿verdad? No es como muy horizontal el asunto, ¿no? Los jefes toman las decisiones y los que van para abajo obedecen. En las ingenierías, dice Carl Mitcham, se vuelve un problema porque el ingeniero es un profesional libre y responsable y no puede estar siempre obedeciendo.
Entonces, la lectura dice, esta obediencia que está en el origen de la ingeniería como parte del mundo militar, se trasladó a fuera del mundo militar al mundo empresarial, al mundo de las corporaciones, del trabajo civil en la ingeniería, y va arrastrando esa obediencia, ese principio de obediencia. Entonces, los ingenieros, aunque sepan hacer las cosas mejor, van a obedecer lo que se les pida, ¿verdad? Es como digámoslo así, la crítica que él está haciendo a las costumbres ingenieriles. Se acostumbraron entonces a la obediencia ciega de los superiores. No estoy diciendo aquí que los ingenieros tengan que llevarle la contraria a los jefes, no es eso, sino a defender la autonomía y que cuando tengan que decir, bueno, no, hasta aquí, pues se respete esa decisión. Este principio de obediencia, como lo decía antes, limita, es una forma de pérdida de libertad, una pérdida de autonomía. Y dentro del mundo militar está claro que así funciona, ¿verdad? Pero en la sociedad civil parece que no, que el profesional debe, pues, poder mantener su autonomía. Insisto, no se trata de llevarle la contraria a las autoridades, a los jefes por pura gana, digamos, por llevárselas antojadizamente, sino bueno, cuando hay situaciones que lo justifican. Principalmente, ¿cuáles? Bueno, aquellas que atentan contra la salud, contra la justicia y que ponen en riesgo la salud de otras personas. Acá, esto va a ser constante, les decía antes. Proteger la salud, la justicia y no poner en riesgo la salud y la vida de otras personas. Esto va a ser una, digámoslo así, una máxima para los ingenieros en todo. ¿Ok? Aquí aparece algo interesante sobre la ideología del progreso. Bueno, básicamente aquí es la idea de que los ingenieros, como son tan eficaces y tan eficientes, pues deberían también entonces ordenar la sociedad, no solo ordenar los medios de producción, ¿verdad? Y la producción de mercancías y los procesos industriales o sociales, sino pues tomar las riendas del país y ser líderes del progreso social, el progreso político, digamos, en general. Y pues bueno, aquí Mitchell cita a Morrison, que los pone casi al nivel de sacerdotes, bueno, al nivel de sacerdotes, de hecho. Dice, los sacerdotes del desarrollo material, del trabajo que permite a otros hombres disfrutar los frutos de grandes fuentes de poder en la naturaleza y del poder del pensamiento sobre la materia. O sea, está diciendo, son los ingenieros los que le permiten a la humanidad de disfrutar el conocimiento hecho en beneficios tecnológicos. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que yo tal vez no diría los sacerdotes, pero sí los líderes, digamos, del desarrollo material. Eso quiere decir que tienen una gran responsabilidad también, ¿verdad? Ustedes son como los que van al frente transformando la realidad con tecnologías para el bien de la sociedad. De manera sintética, entonces, la lectura nos caracteriza a los ingenieros. Lo podemos hacer aquí con una cita de Henry Gosley, que dice, los ingenieros, más que todos los demás hombres, guiarán hacia adelante a la humanidad. Sobre los ingenieros descansa una responsabilidad que los hombres nunca habían tenido que enfrentar. Y los está poniendo como, digamos, la profesión que más responsabilidad tiene en la humanidad. No son los futbolistas, no son los filósofos, no son los políticos, no son no sé, los doctores, los abogados o los influencers, son los ingenieros, ¿verdad? Parece que son los ingenieros e ingenieras, ¿verdad? Aquellos que van a sacar a la humanidad de pues, sus penurias. Sí, no, digamos, los ingenieros tienen una gran responsabilidad. No les estamos diciendo aquí que lo hagan todo, pero en lo que les compete, tienen que hacerlo pues, de la mejor manera. La ideología del progreso lo que señala es, para que progresemos más rápido, démosle las riendas digamos, del control de la sociedad a los ingenieros. Esto tiene, digamos, reflejo en Estados Unidos, donde algunos ingenieros llegaron a ser presidentes. Yo creo que no es del todo una mala idea, ¿verdad? Los ingenieros pueden
pueden hacerlo bien si se acompañan de un buen equipo, etcétera, pero también, digamos, ocupan como más que solo las capacidades de ingeniería, también lectura política y conocimientos de economía y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues no es como que no puedan hacerlo, claro que lo pueden hacer, pero probablemente tengan que aprender de otras cosas. Eh, ok, ¿qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Ustedes creen que los ingenieros podrían ser un buen presidente? Y, profe, eso depende. ¿Por qué? Depende de la situación, porque yo lo he pensado varias veces y yo digo, es vara, vea, usted puede ser la persona que más quiera ayudar al país, que más quiera ayudar a la población, lo que sea. Usted llega, se postula para presidente, por alguna razón queda y usted llega a la presidencia, pero en el momento que llegue a la presidencia se va a dar cuenta que las cosas no son como tal vez uno esperaría que fuera, porque, no sé, yo siento que el presidente tiene poder, pero no el poder para cambiarlo todo. El Sí, sí. presidente también tiene demasiadas trabas porque hay un montón de partes que no les va a interesar que uno haga esos cambios. Nada, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Vamos a ver, quizás quería como preguntar si las capacidades de un ingeniero son útiles en el contexto político, que de entrada yo creería que sí, ¿verdad? Eh, pero bueno, entiendo tu respuesta, claro. Dato curioso, no sé si lo saben, si no lo saben, pues bueno, les cuento. Uno de los candidatos que está ahorita para segunda ronda, Figueres, José María Figueres Olsen, es ingeniero y curiosamente estudió en West Point, ¿verdad? Lo que les señalaba antes por acá. Él estudió ingeniería industrial, si no me equivoco, y pues bueno, salió de West Point, ¿no? Digamos, un dato en el contexto de la segunda ronda. ¿Profe? Sí, Bueno, no, yo, digamos, así como más enfatizado su pregunta, yo siento que sí, es que prácticamente nos educan o nos enseñan a resolver problemas de cualquier ámbito y digamos que en una posición de poder lo que más abunda son problemas de la sociedad y de varias cosas más, ¿verdad? Entonces prácticamente como que nos capacitan para hacerlo, entonces ya sea o no sea nuestra especialidad, yo creo que estamos como capacitados para ello. Dentro de una empresa igual la mayoría toma puestos de gerencia en los cuales es como estar a cargo de una organización, ¿verdad? Y entonces es como eso. Entonces sí, yo opino que sí, que sí lo podría hacer bien, pero como usted lo dijo, no, también se ocupa de otros conocimientos, porque no solamente el poder resolver unas cosas, sino también ver otros temas. Pero en resumen, yo siento que sí, que sí se podría hacer bien, porque aparte de ser ingeniero, también es una persona que puede aprender más cosas, no solo limitarse a eso. Entonces yo creo que sí. claro, claro, concuerdo. Tiene el potencial para hacerlo. Bueno, tiene que fortalecer quizás puntos débiles y adquirir pues otras destrezas, otras aptitudes, pero sí, coincido en que, como vos señalás, esa capacidad de resolver problemas puede ser muy útil pues en la dirección de una sociedad. Eh, Y bueno, insisto, Figueres no solo es candidato, sino que también fue presidente. Que no le fue muy bien, dicho sea de paso, pero bueno, él dirá Como que que sí. no, le fue bienísimo, profe, se ganó 900 millones. $900,000, fue. Sí, 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 vamos a ver. Él dirá que su gobierno le fue bien al país, ¿verdad? En fin, no voy a meterme a hacer aquí crítica política más que los malos chistes que ya hago. Ven, continúo. Esto, digamos, en el contexto de la segunda mitad del siglo pasado, despuesito de la Segunda Guerra Mundial y después, ay, ya, aquí puse un punto atravesado. Existió, digamos, la justificación para que los ingenieros pusieran su trabajo profesional digamos, al servicio de la guerra, ¿verdad? Un poco lo que les comentaba antes, para derrotar al enemigo común, ¿verdad? El fascismo
nazismo. Después del contexto de guerra, eso también lo señala la lectura, los ingenieros tienen entonces que reconstruir el mundo. Le pasó a los ingenieros romanos, lo señala en la antigüedad, los ingenieros eran los que construían las armas, ¿verdad? Qué sé yo, las ballestas, las catapultas, y en tiempos de paz eran entonces los que construían los puentes, los caminos. Algo así pasa también después de la Segunda Guerra Mundial, cuando baja, digámoslo así, la necesidad de poner la ingeniería al servicio de las armas, entonces los ingenieros empiezan a volcarse hacia el mundo comercial. Y la mayoría de dispositivos que tenemos a nivel comercial, no la mayoría, muchos tienen su origen militar. Por ejemplo, los teléfonos, ¿verdad? Los primeros desarrolladores de celulares fue el ejército. El GPS, por ejemplo, entre otros. Incluso parece que hay mucho de temas de videojuegos, que es el ejército el que anda ahí a la cabeza, porque si ustedes ven los videojuegos de guerra son muy chivas, tienen digamos una animación bastante vívida, y bueno, parece que hay soldados que entrenan con digamos, con un poco más de inmersión en el tema de realidad aumentada ya con videojuegos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que pasa, ¿verdad? Nada más estoy describiendo las cosas. Eh, en los 60s y en los 70s, perdón, desde los 50, 60 y 70 del siglo pasado, pasa un fenómeno y es que las comunicaciones se vuelven, digamos, como de más fácil alcance a nivel global, entonces la gente se informa más. Eso despierta pues un cambio cultural grandísimo, que pues es como el despertar del mundo, digamos, frente al conservadurismo del siglo pasado, como el mundo hippie de los 70s y de todo el mundo, por decirlo así, del rock and roll, las drogas y el exceso. Y el pacifismo, digámoslo así, el movimiento hippie abogaba por hacer el amor y no hacer la guerra, ¿verdad? En el contexto de Vietnam, digamos, a mediados de los 60s del siglo pasado. ¿Qué pasa? Esa idea, digamos que choca contra un impulso que también tiene ya bastante fuerza un poco lo que estamos viendo hoy de conflictos armados, de presupuesto para la guerra, de construcción de armas. Por otro lado, más bien movimientos ambientalistas, más como de paz y amor, por decirlo así, eh, empezaron a generar una preocupación bastante seria. Recuerden, por ejemplo, que Peter Singer señalaba a una pareja que se conocieron en su juventud luchando contra ¿verdad? Contra el contexto de Vietnam, etcétera. Entonces es como una generación que empezó con la preocupación por la paz, por el ambiente. Vamos a ver que esto ocurre también al momento en que surge, por ejemplo, la ética de los negocios y la bioética también. Todos en estas décadas están como floreciendo. ¿Por qué? Porque tenemos ya más detalle, más información sobre lo que pasa. Las personas que tienen más información, entonces reflexionan y generan actitudes de cambio. Eh, la ingeniería, digamos que en estos momentos estaba como en los dos lados, ¿verdad? Tenía como el impulso, digamos, del desarrollo armamentista, pero también empieza como a florecer, digamos, la ingeniería para la paz y la ingeniería para el cuidado del medio ambiente. Entonces, como que van creciendo las dos ramas o los dos enfoques sobre el trabajo ingenieril. Eh, es digamos, es como una madurez que va obteniendo, por decirlo así, la ingeniería. Eh, Va madurando más allá del simple impulso económico como al bienestar social. Y bueno, acá nos da un refuerzo de esto. En la página 59, Mitchell plantea que los ingenieros deben considerar como primario la seguridad, la salud y el bienestar público. Entonces, sí, los ingenieros tienen que buscar digamos, la eficiencia económica, la eficiencia energética, todo esto, sí. ¿Por qué? Porque en su horizonte, en su norte, en su ideal está la seguridad de la salud y el bienestar público, ¿verdad? Son como los ideales, los compromisos que adquiere un ingeniero al ejercer su profesión, preocuparse por esto. Eh,
Y bueno, lo que señalábamos antes, uno de los el principal problema es la falta de autonomía que genera el principio de obediencia. Aquí él refiere a Thorstein Veblen, este es un autor también ya viejillo de principios del siglo pasado, pero señala algo interesantísimo. Dice que si los ingenieros fueran libres de todas las subordinaciones, intereses empresariales de los jefes, de los intereses del mercado, dice que los patrones de bueno y malo, correcto e incorrecto, cambiarían y conducirían a una economía más fuerte y a mejores productos de consumo. Lo que está diciendo es, si dejamos que los ingenieros ejerzan todo su potencial, ejerzan toda esa autonomía, veríamos productos de mejor calidad, una sociedad más justa y N cantidad de beneficios económicos, sociales y pues creo yo también profesionales. ¿Qué pasa? Lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a recomendar un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar. Es un documental que explota, digamos, las críticas a la obsolescencia programada. Un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. Los bombillos, ¿verdad? Hay bombillos de diferentes precios que, por ejemplo, van de las 1000 horas a las 5000 horas. Entonces, el bombillo que dura 1000 horas es el más barato, ¿verdad? Se quema rápido. El bombillo que dura 5000 horas o 10000 horas es un poco más caro, pero ustedes se han puesto a pensar por qué dura 5000 horas o 1000 horas o 15000 horas. Están diseñados para eso. Entonces, no es como que no puedan hacer un bombillo más eficiente, claro, lo pueden hacer. ¿Va a ser más caro? Sí, va a ser un poco más caro, pero ¿cuál es el límite? Esto es una historia muy larga, tiene que ver con los orígenes de la obsolescencia programada, como por los años después de la crisis del 1929 en Estados Unidos. Había que levantar la economía, entonces se pensó en un modelo económico de comprar y tirar y comprar y comprar y tirar como para mover los capitales. Y se quedó el modelo. Y lo que pasa es que genera, pues además de la contaminación, que los productos sean muy malos, porque hay que estar vendiendo a cada rato. Entonces son productos como de mala calidad. Los bombillos entonces se joden a cada rato. Y las pantimedias era el otro ejemplo que les iba a dar. Las pantimedias parece que son de, como, no sé, de algodón, porque, bueno, de algodón no, de algodón de azúcar quizás. Eh, Usted las toca, ¿verdad? Sí, ojalá usted tenga la uña como un filito en la uña o algo y ya se rompieron y ya se echaron a perder. En ese mismo documental aparecen pantimedias, los químicos, los ingenieros químicos, lograron pues fórmulas bastante resistentes, ¿verdad? Casi que era como una telaraña de Spider-Man, una cosa así súper resistente. Usaban pantimedias como para jalar carros, ¿verdad? Como si fueran cuerdas para remolcar, ¿verdad? Un carro. Y pues eran pantimedias que eran tan buenas que, vamos a ver, las personas no tenían que comprar pantimedias a cada rato. Entonces no son rentables para el mercado. Pasa, por ejemplo, con los zapatos. Yo no sé, pero cada vez yo veo que la calidad de los zapatos es menor, ¿verdad? Cada vez, aunque sean unos zapatos, unas tenis, qué sé yo, caras, dice, joden rápido. Yo es como, pero qué producto más malo, ¿verdad? Sí, fijo, profe, antes también los zapatos me duraban mínimo un año. Ahora en 7, 8 meses ya está desbaratadísimo. Sí, sí, y exacto. Yo recuerdo antes, digamos, la calidad, por ejemplo, de los zapatos, o incluso de la misma ropa. En fin, no es nada nuevo, ¿verdad? No es algo de 10, 15, 20 años. Quizás se haya acelerado y con las tecnologías, pues se ha acelerado un montón y a nivel, digamos, de dispositivos electrónicos es muy serio porque el asunto viene cada vez acelerándose más, pero ya tiene su buen rato, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver más con ese otro documental, eh, porque les decía, podríamos tener mejores productos si los ingenieros fueran más autónomos para producir sus productos. Eh, Aparece aquí la idea de una nueva ética ingenieril y pues bueno, si hay una nueva ética ingenieril significa que hay una vieja ética ingenieril. La vieja ética ingenieril sería esa ética donde solo preocupa pues las ganancias económicas, ¿verdad?
Digamos, el ingeniero es responsable únicamente de mejorarle el negocio al patrón, lo cual no es una mala idea. La responsabilidad económica es parte de la responsabilidad en general, pero parece que existen ahora otras cosas. Entonces, que existe una nueva ética ingenieril significa que existe un nuevo tipo de ingeniero, que ya no solo se preocupa por generar ganancias, sino que defiende la seguridad, la salud y el bienestar público. Este es el ejemplo que aparece en la lectura donde se da en el caso BART. BART es el Bay Area Rapid Transit, es como el área de tránsito rápido en la bahía de San Francisco. Es un proyecto, digamos, de metro, de trenes, ¿verdad? Que comunica los puntos en la bahía de San Francisco. Por acá yo les puse el caso. Vamos a ver, este es el hipervínculo. Aquí pueden ir como a la página del BART para que lo conozcan, ¿verdad? Es una, digamos, es como, por decirlo así, una estación del tren, ¿verdad? Una estación del metro. Y 3 ingenieros dieron la voz de alerta, señalaron que habían situaciones, perdón, no les conté todo, se iba a automatizar, ¿verdad? Los trencitos, y los ingenieros se dieron cuenta que el software estaba dando un problema y que había cosas que mejorar, entonces comunican y pues no se les hace mucho caso. Ellos entonces elevan ya la voz, digamos, salen, los despiden, ¿verdad? Y tristemente pues parece que hay ahí un incidente, no es un gran desastre, ¿verdad? No fue como que murieron muchas personas, pero sí se confirmó que los ingenieros tenían razón, ¿verdad? Se volvió un caso famoso porque fue la primera vez que unos ingenieros fueron respaldados por el colegio profesional. Entonces fue como el que cambió, ¿verdad? El parteaguas, el antes y el después, en que los ingenieros fueran apadrinados por el colegio profesional en denuncias. Entonces, digamos que se ganaron, por decirlo así, un poquito de autonomía a nivel gremial con el colegio y se defendió la posición del ingeniero, no la posición de la empresa o la posición de los intereses más allá de los profesionales. Fue un caso, digamos, importante. Otro caso importante es el caso del Challenger, del transbordador Challenger. A ese caso lo vamos a abordar en otro curso, en otra clase, perdón. Eh, Ahí también queda de manifiesto que hay que garantizarle que la autonomía del profesional sea escuchada y respetada y aplicada, porque, pues bueno, en el Challenger sí hubieron víctimas mortales y el ingeniero Roger Boydjoli en ese caso, pues lo señaló los riesgos de hacer el lanzamiento el día, en el día que se hizo, porque estaba muy frío y se congelaban unas partes que tenían que moverse en el transbordador y bueno, eso generó pues que la tragedia pasara. Entonces, el caso del Challenger, en otra clase lo veremos. Entonces, esta nueva ética ingenieril significa que hay ingenieros, incluso lo digo pensando ya más en este curso, podríamos partirlo en la generación de ingenieros que estudiaron en el TEC y que ahora están trabajando, que no llevaron el curso de ética en la ingeniería, y la generación de ingenieros que ahora sí llevan el curso de ética en la ingeniería. Digamos que ustedes son esta nueva clase de ingenieros, chicos. Entonces, pues tengan en mente la seguridad, la salud y el bienestar público. No estoy diciendo que los otros ingenieros no lo tengan en mente, probablemente sí, pero no llevaron el curso de ética en la ingeniería, entonces digamos que oficialmente yo les estoy diciendo son responsables de todo esto en un curso de ética. ¿Okay? Probablemente eso se los hayan dicho en el curso de salud ocupacional, una cosa así, pero bueno, en el curso de ética lo reiteramos. ¿Qué pasa con la educación? La nueva ética ingenieril, esta nueva generación de ingenieros, pues está vinculado con los procesos educativos. La sociedad se ha transformado y pues las carreras universitarias son un reflejo de ese cambio a nivel social. Se le pide al profesional no solo que esté colegiado, ¿verdad? En la institución, en el colegio que le corresponda, sino que también en su formación profesional la ética sea uno de los pilares, como parte de un curso y como parte de competencias éticas, por decirlo así. Este curso es un ejemplo de esa transformación. No es casualidad que ustedes lleven un curso de ética.
y más a nivel general es un ejemplo, es un reflejo de la reflexión social que existe sobre la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología afecta tanto a la sociedad que incluso obliga a que en las carreras de ingeniería los futuros ingenieros lleven cursos de ética, porque no es casualidad preocuparse por la sociedad en los profesionales que transforman la realidad, como son los ingenieros. Entonces, pues, yo con esta lectura, si yo fuera ingeniero, si yo fuera el estudiante, pues yo me sentiría muy preocupado y muy responsable porque me toca una gran tarea como profesional, ¿verdad? No estoy diciendo que los profesores no tengamos una gran responsabilidad, claro que sí, pero a los ingenieros les toca mejorar el mundo materialmente, ¿verdad? No es poca cosa. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero yo sí siento cuando veo esta lectura que estoy hablando con gente que va a tener una gran responsabilidad en la vida. Pues bueno, a ejercerle, chiquillos. Hasta aquí esta lectura. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Hay otras cosillas ahí. Yo no voy a hacer tanta. No me voy a devolver tanto. No sé si hay algo que no haya quedado claro. ¿Se entiende? Algo que quieren que amplíe, algo que ustedes tengan que yo no haya hecho mención por ahí. No, todo bien. Todo bien, De mi profe. parte, todo bien, profe. Ok, bueno, vamos a ver. Creo que podemos ver uno de esos videitos cortos que no he visto, creo, ninguno con ustedes. Y me parece que el otro es un videito un poquito más largo. Creo que podemos ver los dos y comentamos un poquito los casos y pues ya con eso vamos terminando. Esto de la obediencia, bueno, antes de ver los videos, para que no se me olvide. Los conceptos. Vamos a ver. Están viendo el PDF, ¿verdad? Todavía. Ok. Asumo que sí. Acá, de la primera lectura de Jean Ladrier, de el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética, les recomiendo ética científica, ¿verdad? Este conceptito lo pueden utilizar, que pues básicamente se trata entonces de esta actitud intervencionista, ¿ok? Aquí pueden utilizar problemas éticos, pueden caracterizarlos también como problemas internos, problemas externos, pueden hacer la definición. Eh, esos dos, ¿verdad? Ah, bueno, y acciones responsables. ¿Ok? Esos tres de la primera lectura. De aquí pueden utilizar ética en la ingeniería. El concepto vale, ¿verdad? Es bastante válido. Pueden utilizar principio de obediencia y autonomía profesional. Aquí lo tenía. Ay, ¿qué se me hizo? Tecnocracia no es un concepto ético, entonces no lo uso. Autonomía profesional. ¿Okay? Entonces, con esos yo creo que ya van 6. Yo creo que no les pedí 6, creo que les pedí 5. Pues ya por ahí tienen. Hay otros conceptillos por ahí, pero bueno, creo que esos son más que suficientes. Les decía, vamos a ver entonces estos dos videitos. Son rápidos, los comentamos un poquito y pues vamos cerrando. Esto de obediencia a la autoridad es un problema particular de los ingenieros, pero no es único de los ingenieros, sino que pues puede pasarle a muchos trabajadores en diferentes contextos, aunque no sean, digamos, trabajadores no sean ingenieros. Eh, pero es mucho más sensible para los ingenieros, por lo que les decía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a ver esta es una definición cortita y después vemos el otro que es un poquito más largo. Ok, ¿me confirman que lo están viendo? Ahí lo vemos, profe. Sí, profe. Ok. Profe, no sé si solo soy yo, pero no lo escucho. Sí, yo tampoco, profe.
Ok, creo que era que no le había activado el audio y estaba sin subtítulos, entonces creo que ya, ahora sí. Ahí, ahí. Listo, vamos. Obedience to authority. Obedience to authority is the tendency people have to try to please those in charge. Psychological evidence indicates that people tend to respect and follow those whom they perceive to have legitimate authority. This can lead to trouble if it causes people to fail to exercise their own independent ethical judgment. Most people can anticipate their superiors' desires and may act to please them even without being explicitly asked. For example, when Toshiba needed to inflate its earnings, implicit pressure from top officers was sufficient to induce division managers to misreport their earnings. Likewise, when Lance Armstrong, leader of his cycling team, signaled that the team needed to dope in order to successfully compete, his supporting riders quickly complied. So a willingness to follow instructions is generally a good thing. But blind obedience to those in charge can have unfortunate consequences when leaders lack ethical conviction themselves. Si les parece, veamos el otro video también de una vez y comentamos los dos